Bueno, entonces nosotros hace un momento de que hablamos en unos 40 minutos de las ecuaciones lineales de segundo orden que son homogéneas. Solo eso, ¿no? Y dijimos que para ese tipo de ecuaciones es válido el principio de superposición, ¿sí? Si yo conozco dos soluciones, la combinación lineal de esas dos soluciones también es solución. Bien. Hicimos un ejemplo y también hicimos dos ejemplos adicionales donde se muestra que si no se satisface alguna de esas dos hipótesis, es decir, si la EDO no es homogénea o, por ejemplo, no es lineal, entonces el principio puede fallar. ¿Listo? Es una condición necesaria para que valga el principio de superposición que sea lineal y homogénea, la EDO. ¿Listo? ¿Y cómo se demuestra ese resultado? Realmente es muy sencillo, ¿sí? Si usted considera la solución Y como combinación lineal de Y1 y Y2, usted simplemente coloca eso en la EDO y deriva dos veces, ¿sí? Deriva una vez. Aquí coloca Y, que es esta combinación lineal. Y las reglas de derivación, pues, yo tengo la suma, la derivada de la suma de las derivadas independientemente, igual aquí. Entonces usted puede agrupar términos y usted puede notar que esta parte de aquí da 0 porque Y1 es solución de la EDO. Entonces aquí me quedaría C1 por 0. Aquí me quedaría C2 por 0, porque Y2 es por hipótesis solución de la EDO y eso tiene que dar 0. Y eso demuestra, pues, que la combinación lineal de esas dos soluciones también es solución. Realmente es algo sencillo de demostrar. ¿Listo? Bueno, ahorita hablemos un poco más. ¿Sí? Hablamos de la ecuación lineal homogénea de segundo orden. Ahorita pensemos en el problema de valor inicial, ¿sí? Cuando nos dan condiciones iniciales. Entonces pensemos en, primero coloco la EDO de segundo orden homogénea lineal. Y2' más P por Y' más Q por Y igual 0, ¿sí? Esta es la EDO. Adicional a eso nos pueden dar condiciones iniciales. Por ejemplo, nos pueden decir que la solución debe pasar por un cierto punto, ¿no? Que Y evaluado en X sub 0 tiene que ser, por decir algo, Y sub 0. Sin embargo, como es de segundo orden, nos pueden inclusive pedir condiciones sobre la segunda derivada de la función en ese punto. Perdón, la primera derivada, ¿sí? O sea, nos pueden pedir una solución que pase por el punto X0 Y sub 0 y que la derivada en ese punto también satisfaga una condición. Entonces podríamos tener, o en general tenemos dos condiciones cuando la EDO es de segundo orden. ¿Sí? Si es de tercer orden, podríamos establecer tres condiciones y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos una EDO así, a eso se le llama un problema de valor inicial, ¿no? El libro lo denota así, PBI. PBI. Un problemita de valor inicial. Bien. Y entonces la pregunta es, ¿cómo resuelvo estos problemas de valor inicial? ¿Y qué tiene que ver esto con el teorema, con el principio de superposición? ¿Listo? Entonces veamos. Veamos la relación de la mejor manera con un ejemplo concreto. Bien, entonces consideremos el siguiente ejemplo. Consideremos un problema de valor inicial con una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Tratemos aquel ejemplo que hemos estudiado tan ampliamente hoy y que apareció en el parcial también. Consideremos esta DO lineal de segundo orden, Y2' más Y igual a 0. ¿Listo? Y supongamos que nos colocan esta DO, hallar la solución que satisface que Y evaluado en 0 sea igual a 3 y que Y' evaluado en 0 sea igual a menos 1 medio. Permítame un segundo, yo sí estoy grabando o no. Sí, ahí sale que está grabando. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces veamos cómo resolver un problema de valor inicial
con una ecuación diferencial de segundo orden, donde ya tenemos son dos condiciones iniciales. ¿Listo? Bien. Entonces, podríamos decir en primer medida, bueno, como vimos antes, esta de O tiene dos soluciones que conocemos. Y1 igual a coseno de X y Y2 igual a seno de X. Son esas dos soluciones. Sin embargo, ¿qué pasa con estas soluciones? ¿Será que alguna de ellas satisface las condiciones iniciales que nos dan? Pues resulta que no. Bien. Por ejemplo, Y1 evaluado en 0, ¿cuánto da? Y1 evaluado en 0 es coseno de 0, que es 1. ¿Sí? Y Y1', pues es menos seno y menos seno. Evaluado en 0 es 0. O sea, no satisface ni la primera condición ni la segunda. Análogamente, Y2 evaluado en 0 es 0, ¿no? Porque seno de 0 es 0. Entonces, estas dos soluciones así, de manera independiente, no resuelven la E de O. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos podemos quedar de manos cruzadas, ¿verdad? Podemos sacar entonces a relucir el teorema anterior. ¿Qué nos dijo el teorema anterior? Que si la E de O es lineal y homogénea, entonces o sea, la combinación lineal de estas dos funciones también es solución. Entonces, Y igual a C1 para cualquier constante, C1 por coseno de X. Eso es principio de superposición más C2 por seno de X. Sí, es solución. ¿Sí? Independientemente de quién sea C1 y C2. Entonces nosotros podríamos buscar apropiadamente ese C1 y ese C2 para que satisfagan esas condiciones iniciales. ¿Listo? Entonces aquí entró en juego pues el principio de superposición. Entonces, ¿cómo buscamos esas constantes? Como lo hacíamos antes. Uno dice, bueno, Y evaluado en 0, ¿cuánto es? Según esa forma funcional. Y evaluado en 0, pues es C1, ¿no? Por coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Entonces, C1 por 1 es C1. Más C2 por seno de 0, pero seno de 0 es 0. C2 por 0. Y igual a, y aquí coloco la condición inicial. Me dijeron que eso es igual a 3, entonces coloco 3. ¿Sí? Esta parte aquí desaparece. Y entonces concluyo que C1 es ¿cuánto? Sí, mirando solamente la última es igualdad. Mirando solamente aquí A y 3. aquí. Entonces C1 es igual a 3. Exacto. Y la otra condición es, bueno, que la derivada de Y evaluada en 0 tiene que ser menos 1/2. Entonces, tenemos que derivar primero la función Y para luego buscar la constante C2 que nos hace falta. ¿Listo? Entonces, como tenemos dos condiciones iniciales, miren, ajusta bien porque tenemos dos constantes que podemos cuadrar apropiadamente, ¿no? Entonces, primero calculemos Y'. Entonces, Y' sería igual a la derivada de coseno, que es menos seno, pues sería menos C1 por seno de X. Y la derivada de seno es coseno. Entonces, más C2 por coseno. ¿Y cuánto es Y' evaluado en 0? Entonces, seno de 0 es 0. Entonces, este C1, pues ya sabemos que es 3, pero eso se anula. La primera parte. O sea, esta primera parte es 0. Más Quedaría C2. coseno de 0 es 1. Más C2. Quedaría C2, sí. Y eso tiene que ser igual según la condición inicial a menos 1/2. ¿Listo? Entonces, eso implica que C2 es igual a 1/2. C2 es igual a, perdón, a menos 1/2. ¿Listo? Entonces, la solución que nos piden a ese problema valor inicial es exactamente esa combinación. ¿Listo?
con C1 siendo 3 aquí, y aquí C2 siendo menos 1 medio. Y entonces ahí aplicamos principio de superposición. Si no tuviésemos en cuenta ese principio, pues las soluciones con las que empezamos de manera independiente no nos habían arrojado esta, o sea, tenía que ser una combinación de ellas dos. Por independiente no se logra estas condiciones. ¿Listo? Bien, pregunta hasta aquí. Entonces no hemos hecho realmente mucho aún, ¿sí? Dijimos que hay muchas ecuaciones de segundo orden, que nos íbamos a enfocar en las lineales. Luego dijimos, no analicemos solo las lineales. Analicemos primero las homogéneas. Y dijimos que en las homogéneas vale el principio de superposición. ¿Listo? Luego hablamos de un problema de valor inicial y vimos cómo resolverlo, en el que se aplicó el principio de superposición. Eso es lo que llevamos hasta ahora. Bien. Entonces, miren que Profe, esta disculpe, combinación, una sí, duda. ¿Siempre le van a dar dos condiciones iniciales o se llega al caso en que le den una sola? eh, siempre nos van a dar, generalmente cuando tenemos ecuaciones de segundo orden, nos dan dos condiciones. ¿Listo? Si nos dan una sola condición, entonces usted puede hacer la otra cosa lo que quiera. Pues C2 puede ser cualquier cosa. ¿Puede uno tomar C2 igual a C1? Si quiere, Oh, sí, ok. puede ser. Por ejemplo, si no hubiese esta condición aquí, ¿sí? Podemos hacer C2 igual a 0 para que desaparezca esta parte. Y simplemente Y igual a 3 coseno de X es solución de la E de O. Y Y evaluado en 0 es 3. ¿Listo? Si no dan condición, quiere decir que se puede hacer esa otra constante 0. Ahí mira qué pasa. Pero realmente la puede hacer 0. O sea, si dan solo una condición inicial, quiere decir que la solución que se busca es un múltiplo de la primera o un múltiplo de la segunda solamente. ¿Sí? Cuando dan solo una condición. ¿Ya? O es múltiplo de la primera o es múltiplo de la segunda. Ok, pues. No es combinación de las dos, como ocurrió en este caso. Acabamos de resolver. Listo. ¿Más preguntas? No, Bueno, ninguna. ok. Entonces veamos. Vamos, miren que este principio de superposición es interesante porque nos habla de una combinación lineal, ¿no? Y eso nos hace pensar en el álgebra lineal, pues cuando ustedes estudiaron espacios vectoriales, ¿no? Que ustedes tenían una base para el espacio, ¿sí? De tal modo que cualquier vector en ese espacio vectorial era combinación lineal de esos elementos de la base, ¿sí o no? Entonces, todo esto aquí nos lleva como a pensar en eso, ¿listo? De hecho, podemos motivar la siguiente definición, coloquemos definición aquí. Definición. Vamos a decir que, como cuando uno habla de espacios vectoriales y habla de bases, tiene que considerar el concepto de linealmente independiente, ¿no? O linealmente dependientes, ¿no? Entonces podemos pensar cuando dos funciones son linealmente independientes. Entonces, definición. Entonces, diremos, coloquemos aquí así, que Y1 y Y2 son linealmente independientes, donde Y1 y Y2 son dos funciones. ¿Sí? Digamos que tienen el mismo dominio, un intervalo o toda la recta real. Diremos que Y1 y Y2 son linealmente independientes, coloquemos así, LI, nos acostumbran el álgebra lineal, ¿cierto? Son linealmente independientes si ocurre lo siguiente. Si el cociente Y1
sobre Y2 es distinto de una constante. ¿Listo? O, lo que es lo mismo, Y2 sobre Y1 es distinto de una constante. ¿Sí? Entonces, en esas condiciones diremos que dos soluciones, o bueno, dos funciones son linealmente independientes. Bien. Por ejemplo, en el caso anterior, el que acabamos de resolver hace un momento, teníamos las funciones seno y coseno. Les pregunto, de acuerdo a la definición anterior, ¿las funciones seno y coseno son linealmente independientes o no? Sí, porque la división da diferente de una constante, ¿no? Eso es exacto. ¿Sí? La división da o tangente o cotangente, que son funciones, no son constantes. Entonces, pues, consideremos, pues, seno de x. Permítame un segundito, ya. Permítame un segundo nada más. Si quieren, van revisando cómo hacemos el cociente. Qué pena con la interrupción, pero ya está resuelto. Entonces, miren, este cociente aquí, o sea, consideremos y1 igual a seno de x y y2 igual a coseno de x. ¿Listo? Son dos funciones cuyo dominio es la recta real. Bien. Entonces, me preguntan si son LI. Pues miremos, hagamos un cociente y1 sobre y2. Sería seno sobre coseno. Y seno sobre coseno, por definición, es tangente de x. ¿Sí o no? Y pues la función tangente claramente no es constante. Entonces, esas dos funciones son linealmente independientes. Bien. Entonces, son LI por esa razón. ¿Sí? Eso es como cuando ustedes probaban si un par de vectores eran linealmente independientes o no. ¿Cierto? Estas son LI. Un caso de dos funciones que no sean LI. ¿Quién me puede decir un ejemplo de unas funciones que no sean LI? Un ejemplo 2 por acá arriba. Ejemplo 2. 2x sobre x. O 2x y la otra x. Se cancelaría el x y quedaría una constante, ¿no? Exacto. Entonces, ejemplo 2. Muy bien. Si y1 es 2x y y2 es x. Entonces, estas no son LI. Y precisamente ocurre, pues, que si yo multiplico y2 por 2, o sea, dos veces, noten ustedes, dos veces y2 es igual a y1, ¿no? Por lo tanto, y1 sobre y2 es 2. ¿Sí? No son LI. Es la misma idea de cuando ustedes estudiaron vectores linealmente independientes, ¿no? Dos vectores eran linealmente dependientes si uno era múltiplo del otro, ¿no? Entonces, aquí es la misma idea. No son LI. ¿Listo? Y bueno, ¿y por qué estudiamos este concepto aquí? Pues resulta que cuando yo tengo dos soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial de segundo orden, pues todas las demás soluciones de la EDO son combinación lineal de ese par de funciones. ¿Sí? Es como si el conjunto solución de una EDO
fuese un subespacio vectorial, de tal modo que Y1 y Y2 son base de ese subespacio, y por lo tanto ocurre eso, ¿sí? Que cualquier solución es combinación de esas dos. Es decir, que el conjunto solución de la EDO tiene dimensión 2, ¿no? Que la base tiene dos elementos. Mejor dicho, esas observaciones anteriores nos llevan a otra definición. ¿Sí? ¿Preguntas hasta el momento? Estamos todos No, tranquilos, profe, ¿cierto? ninguna. Son solo definiciones, ¿o no? Definiciones. Importante estas definiciones. Entonces, definición. Otra definición. Si Y1 y Y2 son soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden homogénea, ¿sí? Son soluciones de la siguiente DO, Y2' más P por Y' más Q por Y igual 0. Si ellas dos son soluciones linealmente independientes, entonces diremos, es una definición, diremos que ellas son una base del conjunto solución. Entonces, diremos que Y1 y Y2 son una base. Son una base, y además de eso, la solución general de la ecuación diferencial tiene la siguiente forma. O sea, son como dos definiciones en una, ¿no? Del conjunto solución. Estoy escribiendo porque como en el libro está todo, bueno, es lo mismo. El conjunto solución. ¿Sí? Entonces, si son LI, son una base. Eso es lo que dice esa definición. Y la definición no termina allá, ahí, perdón. Y la solución general, la solución general de la EDO es lo que dice el principio de superposición. Y igual a C1 más Y1 más C2 por C2. Esa sería la solución general. ¿Listo? Entonces tenemos los dos conceptos aquí. El concepto de solución general y el concepto de base. ¿Sí? Todo depende de que Y1 y Y2 sean linealmente independientes. ¿Sí? Entonces, esto además nos dice que las soluciones de esta DO no las busquemos en ningún otro lado. Si usted tiene Y1 y Y2, si ya conoce dos soluciones, LI, todas las demás tendrán esta forma. ¿Sí? Esto en lugar de ser una definición podría llamarse teorema, es un teorema, un resultado. Se puede demostrar, pero digamos que no tenemos la herramienta aquí para probar eso. ¿Sí? Podríamos probarlo si analizamos el equivalente al teorema de existencia de unicidad, pero en ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿no? Porque si existe un teorema de ese tipo, podemos decir, bueno, aunque sería un, digamos, entre comillas, ¿no? Porque lo que estamos viendo aquí claramente es que no hay unicidad, ¿no? No hay unicidad porque yo puedo mover C1 y C2 como quiera y obtengo una cantidad infinita de soluciones, ¿no? Unicidad no hay. Unicidad en el sentido de que si he puesto condiciones iniciales. Bien. El hecho es que cualquier solución tiene que tener esta forma, ¿sí? Porque Y1 y Y2 constituyen una base del conjunto solución. ¿Listo? Para entender esto mejor, hagamos un ejemplito. A ver, ejemplo.
Ejemplo. Y mejor hacer ejemplos, ¿cierto? Entonces considere la siguiente DO, de segundo orden y lineal. Y2' menos y homogénea, igual 0. Muy parecida a la anterior, pero aquí hay un menos, antes teníamos un más. ¿Listo? Se puede probar que esta función, o bueno, hagámoslo primero, planteamos un ejercicio como de los que coloca libre. Considere esa DO con las siguientes condiciones iniciales. Y evaluado en 0 igual 6. Y' evaluado en 0 igual menos 2. ¿Sí? Este es un problema de valor inicial. ¿Sí? Entonces, supongamos que nos dicen considere el siguiente problema de valor inicial. ¿Sí? Considere el siguiente problema de valor inicial y empiezan a hacernos unas preguntitas a partir de ese problema. Entonces, primer preguntita, digamos. Primero, muestre que y1 igual a exponencial de x y y2 igual a exponencial de menos x. ¿Sí? Son una base para el conjunto, son una base del conjunto solución. Es una pregunta que nos pueden hacer del conjunto solución. Coloquemos así, bueno, conjunto. Y si es que me queda difícil escribir, por eso ahora voy a hacer esta abreviatura. Muestre eso primero que todo. 2. Resuelva el problema de valor inicial, ¿no? Encuentra la solución de la DO que satisface esas condiciones. ¿Sí? Resuelva el problema de valor inicial, que se abrevia así, PBI. Bueno, vamos a resolver este ejercicio a ver cómo nos va. De acuerdo a la definición previa. Respuesta aquí. Nos dicen que probemos que Y1 y Y2 son una base del conjunto solución. ¿Cómo pruebo eso? Ellas son una base del conjunto solución, sí que. Primero, tienen que ser soluciones, ¿no? De la DO. Y segundo, pues tienen que ser LI, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar si ya son soluciones. Nos las arrojaron allí. ¿Son soluciones o no? Y1 es solución. Creo que es fácil ver que Y1 igual a exponencial de X es solución. ¿Por qué? Y se cancelan. La derivada se cancela, ¿cierto? La derivada exponencial es ella misma. Si la derivo 2 veces sigue dando exponencial, aquí me queda e a la X menos Y, que es el mismo de a la X. Y eso da 0, entonces Y1 es solución. Y2 es solución, pues por las mismas razones se puede probar, ¿no? Porque la derivada de exponencial de menos X, o sea, Y2' es igual a la derivada exponencial que es ella misma por la interna. Entonces me aparece un menos por allí. Porque la derivada de menos X es menos 1. Entonces queda un menos. Y Y2', ¿qué es? La derivada exponencial es ella misma. O sea, me queda menos e a la menos X por la interna. Entonces por aquí aparece otro menos. Voy a colocarlo aquí. Y menos por menos da más. Listo, esos menos desaparecen. Y claramente Y2' menos Y2, o sea, menos e a la X, a la menos X, da 0. Listo, y eso quiere decir que satisface la de DO. Profe, pero no es Entonces, que para se probar... desaparecía. ¿Cómo? ¿Puedes No es repetir que la se pregunta? desaparecía ese negativo de la E. Sí. Voy a volverme aquí. Sí, el negativo se desaparece. Entonces, hasta aquí estamos bien, ¿cierto? Y entonces yo estoy calculando ahorita cuánto es Y2' menos Y2. Pues Y2' es exponencial de menos X, quedó positivo después de que cancelaran los menos. Y Y2 es e a la menos X. Entonces,
Menos L a menos X. Listo, y esto da 0. Yo acabé de probar que esta función Y2 es solución, en efecto. ¿Listo? Entonces, cuando me dicen que pruebe que algo es una base del conjunto solución, pues primero que todo debo verificar si ese par de funciones es solución o no. Ya lo verificamos. Ok. Ahora, ¿qué debo hacer? Ellas son una base si qué, según la definición anterior. Piensen en la álgebra lineal. Dos vectores son bases y ellos son qué. Si ellos son LI, ¿listo? Ya probamos que son solución, nos falta demostrar que son linealmente independientes. Entonces, calculemos un cociente de esos. Calculemos Y1 sobre Y2. A ver. Y1 sobre Y2. ¿Cuánto da esto? Bueno, da exponencial de X sobre exponencial de menos X. ¿Sí? ¿Esto es constante o no es constante? Vamos a ver. Porque miren, cuando yo tengo exponencial de menos X, esto se puede reescribir así, ¿no? Hagamos otras cuenticas para ver si es constante o no. Entonces puedo escribir como E a la X y sobre E a la menos X se puede escribir así como 1 sobre E a la X. Para que quede con exponente positivo. Esto se puede hacer, ¿no? Propiedades de exponente. Recuerden esta propiedad, que yo tengo X a la menos N. Esto es lo mismo que tener 1 sobre X a la N. Esto es una propiedad de potenciación que se aprende cuando uno estudia álgebra, ¿no? Que el álgebra es anterior al cálculo. ¿Sí? Antes de ver uno cálculo, aprende estas cosas. Mejor dicho, esto se ve en el curso de precálculo, pues. Y aquí, pues, este a la X lo puedo colocar a dividir entre 1 para que quede como una fracción y aplicar ley de la oreja, ¿no? Multiplico extremos con extremos, medios con medios. E a la X por E a la X, se suman los exponentes, queda E a la 2X sobre 1 por 1, 1. Y queda esta función, que es distinto, claramente, de una constante. Entonces, Y1 y Y2 son LI. ¿Sí? Son linealmente independientes. Entonces, según la definición anterior, son solución y son LI. Constituyen una base del conjunto solución. ¿Qué quiere decir eso? Que constituyen una base del conjunto solución. Quiere decir que cualquier solución es combinación lineal de Y1 y Y2, pues ya. Entonces, la solución general de la EDO tiene esta forma. Es Y igual a una constante C1 por E a la X más una constante C2 por E a la menos X. Esa es la solución general. Esta solución es así, general, solamente si uno ya ha verificado que Y1 y Y2 son LI y son soluciones, ¿no? Si ya ha verificado que son bases. Bueno, ahora, si ya sabemos cuál es la solución general, busquemos C1 y C2 que resuelvan este problema de valor inicial. ¿Sí? Que ella es solución para cualquier constante, pero queremos las que hacen que se cumplan esas condiciones. Bien. Entonces, solo hacer unas cuentas semejantes al ejemplo anterior. Permítanme, borro aquí. ¿Sí quedó claro cómo se prueba que algo es base? O luego miran el video. Profe, claro. Ok. Entonces, bueno, dice la condición inicial que Y evaluado en 0 tiene que darme 6. Pues, ¿cuánto es Y evaluado en 0 en la solución general?
es C1 por E a la 0. E a la 0 es 1. C1 por 1 es C1. Más C2 por E a la menos 0, que es 1. O sea, E a la 0 es 1 por C2. Y eso debe dar 6. ¿Sí? Ahora, tenemos que calcular Y' y evaluarla en 0 también. ¿Cuánto es Y'? Calculémoslo aquí. Y' es C1 por la derivada exponencial, que es ella misma, más C2 por la derivada exponencial de menos X, que es ella misma, pero con un menos que sale en la derivada interna. Entonces quedaría así. Menos C2 E a la menos X. Listo. ¿Y cuánto me da esa derivada evaluada en 0? O sea, Y' evaluada en 0, ¿cuánto da? Pues exponencial de 0 es 1 por C1. Da C1 Sería menos C2. menos C2. Y Ahí eso le debe sale- dar, exacto, menos 2. Entonces miren que me quedó un sistema 2 por 2, pues. Dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo resolver? Miren, ecuación 1, ecuación 2. Lo puedo resolver, de hecho, usando el método de eliminación, ¿no? Sumando las dos ecuaciones, miren que el C2 desaparece. ¿Sí? Usemos método de eliminación, ¿sí? Para resolver este sistemita 2 por 2. Entonces voy a sumar las dos ecuaciones. Sumemos. Coloquemos un más aquí. C1 más C1, pues es 2C1. Y C2 menos C2 es 0. Entonces ya ahí no queda nada más. Y acá después del igual también sumo. 6 más menos 2 da 4. Listo. Por lo tanto, de ahí concluimos que C1 es ¿qué? Es 2, ¿no? Que C2 pasa a dividir. Y si C1 es 2, ¿cuánto es C2? 4. 4. Exactamente. Basta que ustedes sustituyan aquí C1 por 2 y despejen, ¿no? 4. Por lo tanto, la solución que me piden es la siguiente. Es Y igual a C1, pero C1 es 2, más C2, que es 4, E a la menos X. Bien. Y así se resuelve este tipo de problemas. Bien, preguntas hasta aquí. ¿Quedó claro el ejercicio? De base, de el concepto de solución, etcétera. Sí, señor. Entonces, miren, ya, ok, ya avanzamos como 4 páginas del libro, ¿listo? Ya quedamos aquí en este ejemplo 7. En la próxima clase les hablo sobre eso, el sábado. Y por ahorita, para que ustedes no se entretengan, si quieren pueden resolver el ejercicio 19. Dice, verifique que las funciones dadas son linealmente independientes y forman una base para el conjunto solución. Y miren aquí en las funciones, E a la menos X por coseno de X y E a la menos X por seno de X. Miren la de O de segundo orden y miren las condiciones iniciales. ¿Sí? Es hacer lo mismo que de antes, lo que acabé de hacer yo, pero con este ejemplo. Entonces queda ahí este ejercicio 19 para practicar. Bien, que tengan una feliz noche. Espero que yo sé que ustedes puedan resolver este ejercicio, el 19, sección 2.1. Ok, ¿estamos bien? Listo, profe. Listo, Bueno, profe. Listo, que profe. descansen. Chao, chao. Bueno, Vale, hasta luego, profe. Listo, Hasta profe, luego. que descanse. Gracias.